En la sección 8.2 tenemos el tema titulado enlace iónico. Por acá tenemos la expresión 8.1 que nos indica que tenemos sodio sólido reaccionando con cloro gaseoso y formando una sustancia llamada cloruro de sodio que queda en estado sólido. El delta H de la reacción es negativo y bastante alto, lo cual indica que el producto de esta reacción es muy exotérmico, ¿sí? Se libera mucha energía cuando el sodio y el cloro interactúan entre sí. Bien, una representación o una representación de este proceso lo tenemos aquí en la figura 8.2. Tendríamos por acá un recipiente lleno con cloro gaseoso y introduciríamos un pequeñito cristal de sodio, ¿verdad? Tapamos y bueno, empieza ahí la fiesta, ¿verdad? Empieza la interacción entre los átomos, se genera muchísimo calor y acá en el fondo, en forma de cristales blancos, tendríamos la formación de cloruro de sodio. Bien, entonces, el cloruro de sodio es una sustancia iónica. ¿Y eso qué significa? Bueno, sería lo siguiente. Si nosotros por acá hiciéramos la representación de Lewis para el sodio está en el grupo 1. Así que por estar en el grupo 1, pondríamos el sodio, ¿verdad? Podríamos Na como símbolo químico y un puntito representando a su electrón de valencia. Por otro lado, si hacemos eso mismo, pero con el cloro, veremos que el cloro está en el grupo 7 y eso implicaría que dibujemos 7 puntitos alrededor del cloro. Entonces, cuando el cloro y el sodio se unen, lo que sucede es lo siguiente. Como está indicado acá en esta flechita curveada, este electrón que tiene el sodio en su última capa se lo transfiere o se lo dona totalmente al cloro. Y el cloro lo recibe. Como el cloro tenía 7 en su última capa, al recibir este electrón, termina con 8 electrones en su última capa y cumple la regla del octeto, ¿sí? Al adquirir un electrón, pues él se carga por acá negativo. Y el sodio, al haber perdido un electrón, se carga positivo. Entonces, este átomo al estar parcialmente no, al estar con carga positiva y el cloro al estar con carga negativa, pues positivo y negativo se atraen. Es como un imán, es una fuerza electrostática. Y eso provoca que entonces el átomo de sodio y el de cloro queden unidos, queden enlazados, formando un compuesto nuevo al que llamamos cloruro de sodio. Y esta es la característica entonces de los enlaces iónicos, que los electrones, uno de los elementos tiene la tendencia a donar electrones, mientras que el otro elemento tiene la tendencia a aceptarlos.
o tiene tendencia a atraer electrones hacia él. Esos electrones, entonces, son transferidos, ¿sí? El electrón es transferido totalmente, en este caso, del átomo de sodio al átomo de cloro. Alguien bastante observador podría decir, profe, ¿y si el sodio tenía un electrón en su última capa y tiene que cumplir la regla del octeto, él no tendría más bien que atraer 7? Esta sería una pregunta bastante interesante de hacer, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces? Porque en lugar de atraer 7, más bien el único que tiene lo da. ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, lo que sucede es que el sodio en sus capas internas las tiene llenas, ¿sí? El sodio, sus capas internas las tiene llenas. Y este electrón que tiene en su última capa, eh, pues sí, es el único que tiene en esa última posición. Cuando el sodio da ese electrón al cloro, ya el sodio no siente que su última capa sea esa que ahora quedó vacía, sino que su última capa ahora es la que está inmediatamente adentro. Y esa tiene 8 electrones. Entonces, algo interesante que sucede con todos los elementos del grupo 1. Esto va a suceder con todos los elementos del grupo 1, sí, porque recuerden que la representación de Lewis para todos los elementos del grupo 1 es esta misma que tenemos acá. O sea, todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón en su última capa. Cuando se enfrentan con un elemento que tiene alta tendencia a atraer electrones, lo donan, ¿sí? Y forman un enlace iónico. Ujú. Y cuando lo donan, su capa inmediatamente interna a esa donde estaba ese único electrón, está completa, ¿sí? Entonces, en este caso, en el enlace iónico, los átomos involucrados cumplen la regla del octeto de dos maneras. Los que tienen muchos electrones, por ejemplo el cloro tiene 7 electrones, o sea, solo le falta uno para completar el octeto. Es más fácil que el cloro atraiga uno en lugar de, por ejemplo, pensar en hacer lo que hace el sodio, ¿verdad? Esos 7 que tiene afuera, ¿sabes qué? Los voy a repartir para que mi capa interna sea ahora mi capa más externa. ¿Sí? No sucede así, sino que el cloro, al faltarle solo uno, lo busca. Ujú. Mientras tanto que los elementos que están en los grupos 1, 2, en el grupo 3, para ellos más bien es más fácil deshacerse de uno, deshacerse de dos o deshacerse de tres, y que la capa inmediatamente que sigue adentro esté llena y se convierta en su cumplimiento del octeto. Entonces, los elementos pueden donar esos electrones que tienen externos o pueden buscar electrones de otros átomos para completar su octeto. ¿Sí? Son dos posibilidades. Entonces, de manera general, diríamos que elementos que estén muy distanciados en la tabla periódica podrían formar compuestos iónicos. De una manera muy general, podríamos decir que elementos metálicos combinados
contra elementos no metálicos, muy probablemente formarán compuestos iónicos. ¿Sí? Ese es un tip muy importante porque por ahí nos podrían salir situaciones en las que nos den la fórmula química de algún compuesto y nos digan sin nada más, ¿es iónico o no es iónico? Entonces, si yo veo que es un metal enlazado contra un no metal, habrá un alto porcentaje de probabilidad de que su enlace sea de tipo iónico. ¿Sí? Muy bien. Los enlaces inciden sobre las propiedades físicas que tienen las sustancias. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que las sustancias iónicas tienen varias propiedades características. Por ejemplo, son quebradizas. Otra cuestión que les sucede es que tienen altos puntos de fusión. Y otra cuestión por ahí es que suelen ser cristalinas. ¿Ok? Entonces, el tipo de enlace, que es algo que es atómico, ¿verdad? Entre átomo y átomo es algo a nivel molecular, ese tipo de enlace incide en las propiedades ya macroscópicas que nosotros podemos ver eh, de una sustancia. Ujú, sí. Bien, por acá tenemos una subsección llamada aspectos energéticos de la formación de enlaces iónicos. Ujú. Como decía acá, la formación del cloruro de sodio a partir de sodio y cloro es muy exotérmica. ¿Mm? Muy exotérmica. En el apéndice C nosotros podemos ver también otros valores de calores de formación y veremos que también suelen ser exotérmicos. Ujú. Entonces por aquí nos lanzan la pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Qué factores hacen que la formación de compuestos iónicos sea tan exotérmica? Ujú. Entonces, básicamente es que esta transferencia de electrones, soltar un electrón y recibir un electrón, son situaciones en las que se requiere mucha energía. ¿Sí? Es un poco lo que nos habla aquí en este párrafo. Y la razón fundamental por la que los compuestos iónicos son estables es la atracción de los iones de carga opuesta. Entonces son sustancias que son muy estables. ¿A qué se refiere eso? Que aunque las calientes o les apliques electricidad, ellas no se descomponen, ¿sí? Sino que así como están, se encuentran eh, cómodas. ¿Ah? Y entonces es difícil romperlas, es difícil descomponerlas. Romperlas no, descomponerlas. Ujú. Bien, entonces una medida de cuánta estabilidad resulta del arreglo de iones con cargas opuestas en un sólido iónico está dada por la energía de red, que es la energía requerida para separar completamente un mol de un compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos. Entonces, energía de red sería lo que está representado aquí en esta
ecuación 8.3. Sería que yo más bien tenga cloruro de sodio sólido y le aplique una cantidad de energía para romperlo en sodio y cloro, ¿sí? Para romperlo en sodio más gaseoso y en cloro menos gaseoso. ¿Ok? Aquí la energía de red vemos que es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que habría que darle o suministrarle esa energía al cloruro de sodio para poder hacer la ruptura. ¿Ok? Entonces, por acá, más adelante, está la tabla 8.2 que presenta las energías de red de diversos compuestos iónicos, ¿sí? Aquí tenemos esa energía de diferentes compuestos iónicos. Uh-huh. Dice, los valores positivos grandes indican que estos sólidos iónicos, los iones se atraen fuertemente entre sí. La energía liberada por la atracción entre los iones con cargas distintas compensa en gran medida la naturaleza endotérmica de las energías de ionización y hace que la formación de compuestos sea un proceso exotérmico. Sí. Entonces, si hacemos un pequeñito análisis aquí, veamos que por ejemplo aquí tenemos litio con flúor, litio con cloro y litio con yodo. Y podemos ver que romper el litio flúor tiene un valor de 1030. El de cloruro 834 y el de litio yodo 730. Viendo solo los de litio, ahí lo que podemos ver es que va disminuyendo, ¿sí? ¿Y por qué ellos hicieron esto aquí? Porque resulta que, bueno, el litio está en el grupo 1 y el flúor, el cloro y el yodo, los tres están en el grupo 7, pero el flúor está más arriba, luego más abajo está el cloro y luego más abajo está el yodo. Y lo que vemos es que, pues efectivamente, en ese caso que el flúor está arriba, su energía es más alta que el que del elemento que está abajo, que es el cloro, y el elemento que está abajo, que es el yodo. ¿Sí? Vemos esa misma tendencia en si lo hacemos con el sodio, ¿verdad? Sodio flúor, sodio cloro y sodio bromo, sodio yodo, vemos que los valores van en decadencia, ¿sí? Los valores van de manera descendiente. O sea, si es con el flúor, es la más alta. Después, el cloro es el que está abajo del flúor, entonces también su energía va a ser menor, con el bromo menor y con el yodo menor. ¿Ok? Y en el caso del potasio, que es el otro elemento del grupo 1, también podemos ver lo mismo. Ujú. También podemos ver lo mismo. Entonces, muy interesante lo que podemos notar acá, ¿verdad? ¿Qué pasa con este grupo que tenemos por aquí, que está como un poco separado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, aquí lo que podemos ver es que eh, estos compuestos, cloruro de magnesio y cloruro de estroncio, lo que tienen es que tienen dos cloros asociados eh, a cada átomo, ¿sí? A cada átomo del metal. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso con las energías? Vean que estas energías son mucho más altas que para los compuestos que teníamos acá. ¿Cuál es la diferencia entre estos compuestos
y los que tenemos acá, que acá son 2 cloros los que están enlazados, en comparación con el cloruro de litio que solo era 1, el cloruro de sodio que solo era 1, o el cloruro de potasio que solo era 1. Entonces lo que podríamos anticipar es que si yo tengo más elementos asociados al metal, pues la energía de red, la energía para romper es más alta. ¿Qué pasa con este otro grupito que tenemos por acá? Óxido de magnesio, óxido de calcio y óxido de estroncio. Podemos ver que estos valores de energía de red son aún más grandes que los que hay eh, para los anteriores que analizamos, ¿sí? Que tenían 2 cloros. Aquí en este caso, eh, todos estos elementos tienen solamente un oxígeno. Pero su energía de red es mucho mayor que la que tenemos acá. ¿Por qué esta energía de red es más alta? Bueno, porque el magnesio, el calcio y el estroncio tienen 2 electrones de valencia. El oxígeno tiene 6. Entonces, el oxígeno, para cumplir el octeto, necesita arrancarle 2 electrones a cada uno de estos metales. Entonces, como son 2 electrones los que están involucrados en la interacción, la cantidad de energía que se ocupará para romper esa interacción es mucho más alta. Profe, pero aquí, ¿cuál sería la diferencia entre el magnesio acá contra el cloro y el magnesio acá contra el oxígeno? Ok, sería la siguiente. Tal vez lo podemos hacer con una pequeña representación. En el caso del magnesio con el cloro, yo tendría el magnesio, ¿ok? Tendría por aquí el cloro y por acá el otro cloro. ¿Sí? Y entonces, por hacerlo de una manera gráfica, representativa, uno de los electrones del magnesio es cedido hacia este cloro. Y el otro electrón que tiene el magnesio, porque está en el grupo 2, ¿verdad? Tiene 2 electrones, es cedido hacia este otro. ¿Ok? Entonces, un electrón se fue para cada uno de los átomos de cloro. Pero en el caso del oxígeno magnesio, ¿qué está ocurriendo en este caso? Bueno, en este caso, de nuevo, el magnesio tiene 2 electrones, pero esos 2 electrones los ocupa este oxígeno. Entonces, este electrón va para el oxígeno y el otro también. Entonces es una doble fuerza. ¿Sí? No es una fuerza sencilla como la que tenemos aquí en el magnesio cloro, sino que es una doble fuerza hacia el oxígeno. Entonces, romper esto requerirá más energía. Y esa misma explicación sería la que nosotros daríamos para explicar el último compuesto que tenemos por aquí, que es el nitruro de escandio. El caso del escandio está en el grupo 3. ¿Sí? Cuando él se une con el nitrógeno para formar un compuesto iónico, el nitrógeno está en el grupo 5. Quiere decir que el nitrógeno necesita 3 electrones para poder completar su octeto. Entonces, el escandio no le cede 1, como pasó en el magnesio cloro, ni le cede 2, como pasó en el magnesio oxígeno, sino que el escandio cede 3. Entonces, tratando de hacer una representación análoga como la que hicimos acá,
para los otros compuestos, tendríamos que el escandio y el nitrógeno uno de los electrones se lo da, el otro también y el tercero también. Entonces es una triple interacción. Entonces vean la magnitud de esta fuerza de red, increíblemente alta, ¿sí? Comparada con las anteriores. ¿Por qué? Porque son muchos electrones y la fuerza electrostática que se está generando ahí, la polaridad que se está dando por la transferencia de 3 electrones es sumamente alta y este compuesto es sumamente fuerte. Se requeriría mucha energía para poder romperlo. ¿Sí? Por acá tenemos un... ¿Perdón? Entonces, para ver si me quedó claro, un enlace va a ocupar menos energía que a diferencia de un enlace de 3. Correcto. O sea, cuando nosotros tenemos, haciendo esta misma analogía para estos compuestos que tenemos aquí, nosotros tendríamos litio y tendríamos flúor. Pero lo que sucede es que el litio solo tiene un electrón. Entonces, ese electrón él se lo da al flúor. Entonces, aquí lo que habría es una única interacción. Entonces, una única interacción se puede romper más fácil que si hay dos o que si hay tres. Ahora, lo que vimos aquí también es que, flúor, cloro, yodo, ¿verdad? Van hacia abajo en la tabla periódica. Entonces, aquí lo que vimos es que, pues, entre más alto esté el compuesto no metálico, entre más arriba esté en la tabla periódica, más alta es la red, ¿sí? Más alta es la energía de red. Y en este caso, si yo comparo el grupito rosado con el grupito verde, lo que veríamos es que aquí el que está más abajo en la tabla periódica es el sodio. Entonces, eh, si yo comparo eh, fluoruro de litio, fluoruro de sodio y fluoruro de potasio, en este caso el fluoruro pues tendría la misma fuerza, ¿verdad? Es el mismo. Pero sí, entonces yo aquí lo que estoy variando con litio, sodio y potasio es que ellos están uno abajo del otro en la tabla periódica. Entonces en ese caso también veríamos que entre más alto está el metal, más alta es la red. O sea, litio es 1030, sodio siempre enlazado con flúor es 910 y potasio enlazado con flúor es 808. Entonces ahí podemos ver como una cierta tendencia que ocurre acá con con los elementos, ¿sí? Otro asunto fue entonces que tuviéramos dos no metales asociados al metal, ¿verdad? Eso también es más fuerte que cualquier enlace sencillo. Y bueno, si ya yo tengo interacciones dobles o triples, son mucho más fuertes que interacciones simples. Por aquí tenemos un ejercicio resuelto 8.1 que nos propone que sin consultar la tabla 8.2 podamos acomodar según energía creciente estos elementos que tenemos por acá. ¿Sí? Bien, entonces el sodio, ¿cuál sería el razonamiento que usaríamos acá? Diríamos que el sodio y el cesio son metales del grupo 1. Y si recordamos,
entre más arriba está el metal en la tabla periódica, mayor es su energía de red. Entonces, si consultáramos la tabla periódica, el sodio está 2 o 3 escalones arriba que el cesio. Entonces, definitivamente, en comparación sodio-cesio, el sodio es más fuerte, ¿sí? Ocuparía más energía de red. Eh, También comparando estos dos, vean que solamente tienen un elemento no metálico asociado. Y además, tanto el sodio como el cesio tienen solo un electrón de valencia, por lo tanto, solo es una interacción la que hay entre el sodio y el flúor, solo hay una interacción, y entre el cesio y el yodo, solo una interacción. ¿Mm? ¿Qué pasa con el otro compuesto? El calcio está en el grupo 2. Eso quiere decir que tiene 2 electrones de valencia. Ujú. Pero está asociado a no está asociado a 2 oxígenos, sino que está asociado únicamente a uno. Quiere decir que esos 2 electrones que tiene el calcio de valencia se los está transfiriendo al único oxígeno con el que está asociado. ¿Eso qué implicaría? Que hay doble interacción entre calcio y oxígeno. Por lo tanto, esta energía de fijo esta energía es más alta que para cualquiera de los que tienen enlace sencillo. Entonces el orden sería que la más débil es la cesio-yodo. La más débil es la cesio-yodo. Luego la que seguiría en fuerza sería flúor sodio. Y definitivamente la más fuerte, la más alta, sería la calcio-oxígeno. ¿Sí? Entonces, en esa manera estamos viendo entonces lo que es el eh, concepto de eh, energía de red. ¿Sí? Acá, ¿verdad? Continuando, tenemos la figura 8.4. Y bueno, en el capítulo anterior al capítulo 8, que es el capítulo 7, hablábamos de propiedades periódicas y definitivamente hay una tendencia periódica en la energía de red, ¿sí? Dependiendo de qué, dependiendo de qué tamaño tengan los átomos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el cuadrito con barritas azules? Aquí todo es en comparación con cloro, ¿sí? Todo es en comparación con cloro. Entonces, los, los metales que están asociados aquí al cloro, todos son metales del grupo 1. ¿Cuál de estos, litio, sodio, potasio, cuál es más pequeño? Si recordamos eso en tendencias de radio atómico en la tabla periódica, entre más arriba esté un elemento, más pequeño es. ¿Mm? En otras palabras, los átomos se van haciendo más grandes entre más abajo estén en la tabla periódica. Entonces, precisamente aquí, el litio es más pequeño que el sodio más pequeño que el potasio más pequeño que y el rubidio es más pequeño que el cesio. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Entre más grande sea, en este caso el cesio es el átomo más grande al que se le puede enlazar el cloro, entre más grande sea, más pequeña es su energía de red. ¿Sí? Y al contrario, entre más pequeño sea el átomo, el litio es pequeñito, pues la energía de red es más alta.
¿Y qué pasa en el cuadro con barras rojas? Aquí más bien el que se ha puesto como constante es el sodio, ¿sí? El sodio es el mismo en esos 4 compuestos. ¿Qué es lo que va variando? El elemento del grupo 7 que está asociado con él. Y de nuevo, ¿cuál es la diferencia de tamaño entre flúor, cloro, bromo y yodo? Lo mismo que comentamos ahora, ¿verdad? Entre más arriba esté un elemento en la tabla periódica, más pequeño es. Entonces, en este caso, el flúor es más pequeño que el cloro es más pequeño que el bromo y el bromo es más pequeño que el yodo. O sea, de estos 4 elementos del grupo 7, el yodo es el que es más grande. Entonces, el elemento que es más grande es el que tiene la energía de red más pequeña. Y al contrario, si el elemento es pequeñito, pues su energía de red va a ser más alta. En realidad estos cuadros, en alguna manera ya los habíamos analizado en esta tabla 8.2, ¿sí? Solamente que no habíamos dicho que era por el tamaño del átomo, ¿sí? Pero sí hay unas tendencias ahí que se observan que se podrían resumir en estos gráficos de barras que tenemos por acá, ¿sí? Bien, un penúltimo eh, subtema que tenemos aquí es que nos hablan acerca de las configuraciones electrónicas de iones de los elementos de los bloques S y P. Entonces, cuando yo tengo el sodio y hago su configuración electrónica, pues sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Recuerden que si uno suma los exponentes que tienen aquí estas expresiones, ¿sí? 2 más 2, 4, 4 más 6 son 10 y 10 más 1 es 11. ¿Por qué nos da 11? Porque si vamos a la tabla periódica a buscar el sodio, su número atómico es 11. Él tiene 11 electrones y 11 protones. ¿Ok? Si hacemos la configuración electrónica abreviada, veríamos que 1s2, 2s2 y 2p6 están adentro, ¿sí? Están en las capas internas. Y la capa más externa aquí, recuerden que este número grande que se escribe adelante en la configuración electrónica representa el nivel o la capa. Entonces, la capa más externa para el sodio es la 3, es la capa 3. Y en esa capa tiene solamente un electrón. Cuando el sodio interactúa en un enlace iónico y dona este último electrón que tiene en su capa más externa, entonces el sodio más 1 tendría una configuración electrónica que ya no incluye el 3s1 porque ese es el electrón que se donó. Y entonces nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6. Vean que la capa más externa para el sodio, en este caso ya no sería la 3, sino que sería la capa 2. O sea, esta de aquí. Y si sumamos cuántos electrones tienen esa capa 2, pues tendría 2 en la 2s y 6 en la 2p son 8. Cumple el octeto. Y su configuración electrónica abreviada sería simplemente paréntesis cuadrados y el símbolo del neón por dentro. Pasa lo mismo si analizamos qué le está pasando al cloro, ¿verdad? El cloro
tiene como configuración electrónica esta que tenemos por acá. Nuevamente aquí se ha puesto en color rojo el último subnivel. Si hacemos la configuración electrónica abreviada, nos daríamos cuenta que los electrones de valencia serían los que están en la capa 3. Y en este caso tenemos 2 en el S, 5 en el P, tiene 7 electrones de valencia. Que recordarán que eso coincide con que con que el cloro pertenece al grupo 7. Cuando el cloro más bien interacciona en un enlace iónico y se convierte en cloro -1, su configuración electrónica sería la misma que la de arriba, pero en lugar de terminar en 3p5, termina en 3p6, porque ganó un electrón más. Y si hacemos la configuración electrónica abreviada ahí, pues sería neón 3s2 y 3p6, pero en realidad neón más 3s2 y 3p6 se convierte en argón. El neón son 10 electrones y 3s2, 3p6 son 8 electrones más. 10 más 8 serían 18, que son los que tiene el argón. ¿Sí? Entonces, pues es algo interesante que está ocurriendo ahí en las configuraciones electrónicas que tenemos para los elementos, ¿sí? Aquí nos dicen que predigamos cuál sería el ion más probable para estos elementos, ¿verdad? Es muy sencillo. El estroncio está en el grupo 2. El estroncio está en el grupo 2. Entonces, lo que pensaríamos es lo siguiente. ¿Qué es más fácil para el estroncio? ¿Traer 6 electrones para completar el octeto? ¿O más bien esos dos, donarlos? ¿Sí? ¿Qué es más fácil? ¿Donar 2 o traer 6? En ese balance, pues definitivamente lo más sencillo para el estroncio sería donar 2. Así que en su número de su ion, el ion que probablemente él formará, va a ser estroncio más 2. Si pensamos en el azufre está en el grupo 6. Entonces, de nuevo, diríamos, ¿qué será más fácil para el azufre? ¿Darle esos 6 a alguien o buscar traer 2? Siempre pensando en el octeto, ¿verdad? Entonces, pues haciendo ese balance, es más fácil traer 2 que buscar qué hacer con los 6. Entonces, de hecho, el azufre tendrá tendencia a formar el ion azufre -2. Y por último, el análisis que haríamos para el aluminio sería muy similar. Diríamos, ¿en qué grupo está el aluminio? El aluminio está en el grupo 3. Ok, ¿qué será más fácil para el aluminio? ¿Donar esos 3 o traer 5? ¿Verdad? Entre 3 y 5, pues es más fácil deshacerse de los 3. Por lo tanto, como él lo que va a hacer es dar 3, va a quedar con carga positiva más 3. ¿Sí? Esta sería una manera en que podríamos predecir las cargas que se podrían presentar. Esto mismo de las cargas podríamos analizarlo acá rápidamente con qué pasa con los elementos de transición. Los elementos de transición, la mayoría de ellos, tienen más de un número de oxidación. Más de un número de oxidación.
Entonces, acá lo que nos dicen es que bueno, lo más importante que nos dicen acá es que cuando los elementos de transición estén formando iones, primero los electrones que se pierden son los electrones de la capa de valencia S. ¿Mm? Y después todos los electrones D necesarios para lograr la carga del ion. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el hierro puede ser +2, pero también puede ser +3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La configuración electrónica de hierro es esta que tenemos por acá. Entonces, ¿qué tendería a hacer el hierro, verdad? ¿Qué sería lo primero que él perdería? Como lo decía aquí, primero lo que se pierde son los electrones que están en la capa S. Entonces, como el hierro tiene en la capa S 2 electrones, él pierde esos 2 y se convierte en hierro +2. Entonces, su configuración electrónica quedaría como argón siempre, pero 3d6, porque los 2 que tenía en la capa 4 los perdió. La eliminación adicional para convertirse en hierro +3, ya no tiene electrones S, entonces para perder un electrón más lo que haría es perder 1 del 3D. ¿Sí? Entonces aquí estábamos en 3d6, ¿verdad? Había quedado en 3d6, pierde uno más, quedaría en 3d5 para quedarse como hierro +3. Entonces, un poco es esto, ¿verdad? La relación entre configuraciones electrónicas, fuerzas de red y este tipo de tendencias que tenemos que comprender que se dan en el enlace iónico.